Hemos convocado para emitir algunos comentarios sobre el discurso presidencial de anoche y en particular sobre el tema del 4% de la cotización adicional del proyecto de pensiones. En general sobre el discurso, un discurso liviano, reiterativo, una mezcla de cosas ya anunciadas muchas veces, muchos anuncios que son obras de gobiernos anteriores y sobre proyectos nuevos, la verdad, más intenciones que proyectos. Solamente reiteró el presidente los proyectos que ya están en el Parlamento: pensiones, reforma tributaria, reforma a las ISAPRES, una reforma que en el fondo es más dinero para las ISAPRES, un subsidio a las ISAPRES, no es otra cosa principalmente que eso. Así que un discurso decepcionante, un discurso yo creo que tuvo más intenciones y pretensiones de programa de televisión que de mensaje republicano al país. Pero lo que más nos preocupó, sobre lo que queremos referirnos en este momento, es la afirmación del presidente Piñera de que en cuanto a la cotización adicional que establece el proyecto de pensiones, se iba a respetar la posibilidad de que tuviera distintos destinos a elección de los cotizantes. La verdad es que eso es totalmente distinto a lo que le escuchamos a sus ministros en el día 16 de mayo cuando se votó la idea de legislar, y además claramente es distinto a lo que el Partido Radical ha planteado. La bancada radical, por unanimidad el 14 de mayo, planteó dos requisitos esenciales. Uno, ni un peso más para la AFP, ni un peso más para la AFP. Y dos, un órgano público independiente que administrara el 4% adicional. Esa es la definición oficial de la bancada y del Partido Radical. Cualquier matiz, cualquier letra chica, cualquier trampa, cualquier subterfugio para darle entrada a esa cotización adicional a las AFP o a otros órganos privados, es decir, cualquier intención del gobierno de que se siga lucrando y haciendo negocio con el dinero de los trabajadores, va a contar con el rechazo de la bancada radical. Quiero que al gobierno y al país le quede claro: nuestra posición es que el 4% o la cotización mayor que se pudiera aprobar sea administrada por un órgano público, que no se siga haciendo negocio con las cotizaciones de los trabajadores, que reciben muy malas pensiones, mientras las AFP tienen grandes utilidades. Eso no puede seguir adelante y el Partido Radical va a rechazar cualquier intento en ese sentido. El compromiso y el anuncio que se hizo iba claramente en el sentido de que se iba a crear un organismo público, único y exclusivo, para el total de las cotizaciones adicionales y para el total de los cotizantes. Ese era el sentido. De hecho, el ministro Blumel manifestó de que, no pudiendo decir ni un peso más para la AFP, la creación, el anuncio de este órgano público, en definitiva, cubría ese aspecto. Bueno, con lo que ha señalado el presidente Piñera en la cuenta pública de ayer, la verdad es que ha dejado sin piso al ministro Monker y al ministro Blumel. Yo no sé si ellos hoy día son interlocutores válidos para poder mantener las conversaciones en torno a este proyecto de reforma a las pensiones, por cuanto ellos nos dijeron A y hoy día el presidente ha dicho B. En segundo lugar, y muy relevante porque pareciera que esa es la discusión que quiere instalar el gobierno sobre la libertad de elegir, creando un órgano público, pero que el cotizante eventualmente tenga la libertad de poder optar dónde coloca esta cotización adicional. Yo quiero recordarle al presidente Piñera que los chilenos no se discutió la reforma de pensiones y la creación de la AFP en libertad. Se crearon en dictadura, donde no hubo la posibilidad de intervenir desde otras miradas políticas y desde otras posibilidades técnicas. Que cuando se crearon no hubo libertad para elegir. Todos los chilenos fueron empujados, obligados a cambiarse a este sistema privado de cotizaciones. Que hoy día no hay libertad para elegir. Hoy día todos los chilenos estamos obligados a cotizar en las AFP, en este sistema individual de capitalización. Libertad es cuando uno tiene opciones. Y me gustaría plantearle al presidente Piñera que lo lógico en torno a esta libertad es que los chilenos pudieran elegir. Que usted pudiera elegir entre cotizar en una AFP o estar en Capedena o en DIPRECA, que son los organismos
que supervisan las pensiones de nuestras Fuerzas Armadas. Me gustaría que todos los chilenos tuvieran esa libertad para elegir entre la AFP o el sistema de pensiones que tienen nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros. Hoy día no existe la libertad y por lo tanto apelar a ese concepto cuando todos los chilenos estamos obligados a cotizar en un sistema que no otorga pensiones dignas, la verdad que es un discurso bastante sencillo. Pero insisto, la bancada, y aquí toda la bancada, va a rechazar eventualmente cualquier intento en torno a la creación de un órgano público que no sea único y exclusivo para el total de las cotizaciones y para el total de los cotizantes. Cualquier ventana, cualquier intención de dejar una posibilidad de que las AFPs o otras instituciones privadas puedan participar de esta cotización adicional va a ser rechazada por toda la bancada. Ese es el acuerdo que tenemos y ese es el acuerdo que vamos a exigir que se cumpla. Bueno, nosotros no creemos en las intenciones de unidad ni esa buena voluntad que manifiesta el presidente, porque es un discurso vacío de contenido. En la práctica vemos que insiste en sus proyectos tal como los ingresa al Parlamento. Y además acusa de antipatriotas a los que no apoyan sus ideas. Entonces, ese discurso de la unidad es un discurso vacío, un discurso que no tiene contenido real. Nosotros como partido no hemos negociado nunca con el gobierno. Nosotros en materia de pensiones planteamos la exigencia de que hubiera un órgano público que se hiciera cargo del 4% y que no hubiera un peso más para la AFP. No fue una negociación con el gobierno, no llegamos a acuerdo con el gobierno y le estamos volviendo a decir ahora que si no hay un órgano público que se haga cargo en forma exclusiva de esa cotización adicional, la votación del Partido Radical va a estar en contra. No hemos negociado con el gobierno porque no vemos buena fe ni vemos real apertura del presidente de la República a entender que si tiene minoría en la Cámara y en el Senado, tiene que recoger las visiones de la otra parte, no tratar de imponer la suya por las buenas o por letras chicas, como parece que está acostumbrado a hacerlo. Alex, ¿puedo preguntarle por otro tema? Porque